Entonces vamos, Judas capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7, dice las Escrituras: Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y a las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Señor, nos acercamos después de haber adorado, después de que nuestros corazones estallan de gozo, de júbilo. Señor, ¿qué noticias más podemos recibir de aquel día cuando alguien nos compartió de tu Hijo? En esta hora queremos seguir recordándonos como hijos tuyos ahora en la fe, a través de esta epístola del apóstol San Judas. Señor, nos es difícil comprender los tiempos que se nos avecinan, si es verdaderamente que si es algo que tú has dicho y se ha cumplido. Pero Señor, en cuanto a la corrupción del hombre, en cuanto a su condición moral, en cuanto a los que pasan, oh Dios, de ser cristianos, es visible, es tarea de la iglesia poder identificarlos. Aquellos que han recibido gracia sobre gracia han de vivir una vida de gracia. Señor, ábrenos el entendimiento, renuévanos por medio de tu palabra. Concede, Señor, al predicador la facilidad, la habilidad, la capacidad, la autoridad, Señor, que necesita para entregar en este momento estas palabras, Señor, de Judas. Háblanos. Espíritu Santo, Señor, opere en medio de nosotros. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular estos 3 versículos leídos: juzgados para vida o condenación. Juzgados para vida o condenación. El versículo 4 empezó terminando que algunos hombres se habían infiltrado a la iglesia y cómo estos hombres habían pervertido la gracia. Así que quiero un momento hablar de la gracia de Dios. Este es el tema clave en el versículo 4. De ahí la necesidad, hemos visto, de Judas, su sentir, su empeño, hablar de la común salvación, y de la misma manera dice, él sintió esa necesidad para exhortarnos, para que la iglesia pueda contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, hablar de la gracia de Dios, hermanos, para cualquier ministro es para que pueda estallar, para que pueda hacer lo que Pablo hace en el capítulo 11, en los últimos 3 versículos, capítulo 11, versículo 33 hasta el capítulo 36, después de escuchar de la asombrosa gracia que hemos recibido. Entonces, para mí y para ti debería ser un tema maravilloso, la gracia de Dios, escuchar de cómo esa gracia soberana fue sobre nosotros. Yo no sé por qué he creído como hemos cantado, pero solamente sé que el Señor me tomó y me dijo, eres amado, has sido llamado. Entonces, ahora hablar de esta doctrina de la gracia es hermoso. El contexto de los oyentes o de los lectores sería en su mayor popularidad judíos, porque Judas es el hermano, hasta aquí hemos visto, o el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo.
Judas quiere que entiendan sus lectores que la gracia no puede competir con obras. Ningún hombre puede decir que por medio del cumplimiento de las obras vamos a alcanzar salvación, porque eso es lo que estarían entrando o enseñando sus maestros. Pero más que todo, aquí vamos a ver en esta noche, como dice una parte del versículo 4, convierte en la gracia de nuestro Dios. Nosotros somos llamados no a cambiar la doctrina de la salvación o la doctrina de la gracia de Dios en obras de libertinaje y decir que cuando eres cristiano eres salvo. En estos tiempos se habla de una hipergracia, que la gracia te permite vivir como tú quieres vivir. Pues una vida escandalosa públicamente, pues una vida de libertinaje, de una vida de desenfreno moral, inmoralidad, como quisiéramos describir. Entonces se dice que la hipergracia te permite vivir de esa manera como tú quieres vivir y que tu ministro te aprueba. Esto es lo que estaba pasando en esta carta, en el versículo 4. Estos hombres que se habían infiltrado encubiertamente, habían visto hasta aquí que estos hombres son amigos de los que están recibiendo, le conocían o sabían quién era quién. Entonces no es que era un extraño que por primera vez entró y empezó a enseñar, no, era alguien cercano, alguien que podía estar con él en la mesa, así como Judas con Cristo y los 12. Hablar de la gracia de Dios, entonces, es poder nosotros defender, porque si es que no contendemos, si es que no defendemos lo que hombres están aceptando en el día de hoy, entonces, hermanos, la gracia de Dios está permitiendo el evangelio que una vez fue enseñado, entonces no es el evangelio de Dios, no es el evangelio de arriba. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, ¿no?, que si un ángel os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema. Y Pablo ya no está aquí, ya no está Pedro, pero está Judas, y hemos dicho Juan está en Éfeso, pero es el tiempo de Judas de poder recordar que esa gracia que se os ha anunciado no se puede cambiar y no se puede pervertir. La gracia de Dios tuvo un costo para la vida del Hijo de Dios. Para nosotros es gratis, pero eso no implica que ahora cualquier ministro que se pare va a decir puedes vivir, eres cristiano. En el día de hoy no solamente está la hipergracia, sino también el antinomianismo, donde también se aprueba, ¿no?, que si hemos recibido gracia, entonces podemos vivir, ¿no? Y puedes beber, puedes ir a fiestas, puedes vestirte como quieras, o puedes ser muy seductor, puedes ser muy seductora. Entonces la gracia te permite. Ahora, la palabra antinomiano va más allá de eso, pero estoy introduciéndome porque quiero que la palabra gracia, hermanos, sea defendida. Salvación no por obras. No podemos cambiar la gracia. Ahora, es verdad, como hombres vamos a luchar en nuestro hombre interior, porque Pablo mismo dijo, lo que no quiere hacer, eso hace. Eso significa que nosotros, hermanos, hermanas, no hemos alcanzado la perfección, pero vamos a luchar en este cuerpo de carne. Pablo mismo en un momento dijo en su vida cristiana, prosigo a la meta, no mirando atrás, pero al mismo tiempo también dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y si tú eres honesto, si tú te conoces, también puedes admitir lo mismo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Aquellos que pervierten la gracia de Dios, hermanos, a veces es una señal que yo puedo decir de que no son cristianos. Y aquí en el versículo 3, versículo 4 dice, ellos estaban marcados para esa condenación. Ellos estaban destinados, sea un ministro que se para delante de un pastor, o sea alguien que se identifique como pastor, o sea alguien que se identifique como apóstol. En los tiempos primitivos de la iglesia, ese estaba destinado para eso. De ahí el título en esta noche, ¿no? Juzgados para vida. Juzgados ¿en qué sentido? En que la palabra de Dios
juzga a través de la enseñanza si en verdad estamos pervirtiendo. Pero la palabra de Dios también no solamente va a juzgar a los ministros, sino va a juzgar a aquellos que están condenados o van a ser condenados. Ninguno de nosotros aquel día quiere escuchar, no, Señor, Señor, en tu nombre hemos enseñado, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho cruzadas, evangelismo, hemos traído invitados, muchas cosas que podemos sacar como obras. Pero Dios dirá, yo no los conozco. Ahora, ¿en qué sentido? Es que ellos han pervertido la gracia, por no decir, han pervertido el evangelio. Y pervertido, cambiar el evangelio, hermanos, no es una cosa ligera para Dios. Dice, el tal sea entregado o sea llamado maldito, separado de Dios o apartarle. Y de ahí, hermanos, la necesidad de Judas de escribir para exhortarnos. Y de la misma manera en esta noche es mi trabajo poder comunicar que tenemos que seguir enseñando esto. Sea quien sea que esté permitiendo en su vida, hay que exhortarlo. Versículo 4 dice, tuvo ese sentir, por esa necesidad, por eso escribió, para exhortarnos. Ahora, no hay uno de nosotros que crea que Jesucristo que no haya hecho o dicho que no esté en las Escrituras. Se nos ha revelado cómo debemos caminar, se nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Pero todo hombre, toda mujer que se acerca a Cristo tiene que confesar sus pecados. Y el momento cuando viene a los pies de Cristo, ese hombre, esa mujer empieza a depender de la gracia de Dios y toda su vida debe ser vivido por la gracia de Dios. Todo lo que hace, todo lo que puede servir tiene que ser por la gracia de Dios. Pablo dijo eso en su ministerio. No yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. No son mis dones, no son mis habilidades, no son mis capacidades, no es nada de mí, dice el apóstol Pablo. Cualquier predicador que se jacta que puede hacer todo en su naturaleza o en su humanidad no ha entendido la gracia de Dios. Quien enseña como quien escucha lo hace por la gracia de Dios. Por eso cantamos la gracia de Dios y nuestros himnos, nuestros cánticos reflejan eso. Incluso esta iglesia lleva un nombre que lleva, como tenemos, gracia soberana. Entonces una vida cuando viene a los pies de Cristo empieza a depender todo el tiempo de la gracia de Dios. Esa gracia regeneradora es una gracia que sigue preservando, es una gracia que te sigue limpiando, es una gracia que te guarda para aquel día final, como va a decir el versículo 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en su presencia, con gran gloria y con gran alegría. Ninguno puede excusarse. La razón por la cual puede estar permitiendo la gracia de Dios. Hay que exhortar al hermano, hay que exhortar a la hermana que puede estar pervirtiendo. Porque Cristo en su gracia nos ha dado libertad. Y esa libertad no puede, hermanos, hermanas, pervertirse. La libertad en Cristo no significa ahora que eres cristiano y puedes vivir como quieres, porque al final eres salvo. Y lo que algunos han dicho es el hipercalvinismo, y sí es distinto a lo que la gracia de Dios nos permite vivir. La libertad en Cristo es para, hermanos, gozarnos en Cristo, poder disfrutar de las bendiciones que hemos recibido, y esto va a suceder que cuando comprendemos la gracia de Dios, cada día vamos a ver siempre quiénes éramos antes. Por eso el primer himno que hemos entonado tiene que ver con eso. Si ustedes han podido percatarse, hemos cantado la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios está obrando en la vida de los hermanos, cuando la gracia está trabajando en la iglesia, va a ser como dice Tito capítulo 2 versículo 12, que nos vamos a mejor leer. Quiero que ustedes pueden seguir las palabras ahora de Tito.
Cuando el cristiano está viviendo la gracia de Dios, ¿qué va a suceder? Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosa. Eso va a pasar cuando el cristiano está obrando de acuerdo a la gracia de Dios. Cuando el creyente empieza a ver esa gracia, va a empezar a negarse a la impiedad, a los deseos mundanos, va a buscar vivir de manera sobria en este mundo, de manera justa, de manera piadosa. Y cuando no hay eso, entonces esa gracia no es valorada, esa gracia no es estimada, no es precioso. ¿Por qué? Porque tú no sufriste en un madero. Entonces, hasta que tú no veas la profundidad de costo, de dolor del Salvador, no va a tener valor a tus ojos. Pero cuando tú veas lo que dice las Escrituras, lo que pasó con Hijo, fue el placer de Dios, fue la voluntad de Dios que el Hijo padeciera, fuera quebrado ahí en el madero por los suyos. Eso no debe ser ligero en tu vida. Cuando fallamos a veces, vamos a Dios, confesamos y nos volvemos para que Dios nos pueda perdonar, y para que Dios nos pueda volver a bendecir, y para que Dios nuevamente pueda usarnos en su gracia. Usted dirá, el pecado, entonces ya estoy descalificado. Hermanos, la gracia de Dios también te restaura. Y de ahí que estoy introduciéndome, porque el texto habla, como hemos dicho la semana pasada, impíos, que convierte en la gracia de Dios. Impíos no es un título hermoso para los que dicen ser cristianos, pero estos estaban en la iglesia, pueden estar en la iglesia, pueden entrar en el futuro. Entonces, la gracia de Dios debiera, hermanos, llevarnos a ver todos los patrones de nuestras vidas, cómo estamos viviendo, y también detectar a otros si es que están infiltrados. Ahora, esta verdad de la gracia de Dios estaba afectando a estos lectores en el tiempo de Judas. O sea, habían maestros que decían a la gente y apoyaban la vida pecaminosa de sus oyentes, aprobaban la rebelión pecaminosa. En la noche vamos a ver 3 ilustraciones que aquellos, como dice el versículo 5, va a decir: quiero recordar, ustedes saben lo que ha pasado con el pueblo judío. En la historia va a hablar de los ángeles, primeramente, del pueblo de Egipto, de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver luego los ángeles, y al final vamos a ver ahí de cómo Dios no es que no tuvo misericordia, sino que Dios no permitió que su nombre, que su gracia, hablamos de esa gracia asombrosa, fuera llevado a una vida licenciosa en la historia. Así que en el tiempo de Judas esto estaba pasando, porque si un ministro, si un líder está aquí o abre una Biblia, tiene que advertir a la gente, así como lo hace Judas. No puede aceptar, no puede tolerar su pecado, no puede decir: está bien lo que estás haciendo, sigue fumando, sigue tomando, sigue drogándote, sigue fornicando, sigue adulterando. Habían esos líderes religiosos que decían a la gente: no está malo lo que estás haciendo. Por ahí hoy día alguien puede decir: ¿y qué de malo hay? ¿Y qué de malo hay en eso? Judas quiere que el pueblo de Dios se dé cuenta de que Dios juzga y juzgará a los líderes impíos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Déjame decirlo de nuevo. Judas quería que el pueblo de Dios se diera cuenta de que Dios juzga y juzgará a los líderes impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. La iglesia en la época de Judas estaba enseñando esto, por decir que muchos de sus líderes eran hombres y mujeres seductores,
Esta era una herejía seductora. Su enseñanza de ellos es que podemos pecar porque somos justificados por la gracia de Dios. Muy peligroso. Hermanos, Pablo gritaría, como dice en su carta, de ningún modo, hermanos, de gracia soberana. ¿Cómo vas a volver a tu vida y decir que has sido salvado, que Dios te ha perdonado, ahora estás viviendo nuevamente? De ningún modo. Romanos, por cierto, capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? Versículo 1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Escuche, de ningún modo, dice el apóstol Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, la gracia que tiene que llevarnos a vivir en novedad de vida. Una frase, un cliché general, de victoria en victoria, de gloria en gloria. En novedad de vida, hermanos, es vivir constantemente enfocado en el reino de Dios. Pablo dice, de ningún modo continuaremos en el pecado. Los líderes que estaban dirigiendo esta iglesia o estaban enseñando, quienes se habían infiltrado, hermanos, tenían esta herejía y estaban aprobando su enseñanza. Dice, podemos pecar. Pablo le dice, de ningún modo. Una vida libertino, una vida inmoral, después de haber probado la gracia de Dios. Es fuerte lo que dice Judas, es una exhortación. Jóvenes, ancianos, no importa la edad que tengan, necesitan estar firmes, como Pablo diría en Efesios, estar firmes. En el capítulo 6, usando las armaduras de Dios. Y de ningún modo, como dice el apóstol Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. Por eso es ese himno, en las aguas de la muerte. Nos recuerda eso en nuestro bautismo. Cuando fuimos al bautisterio, debemos recordarnos. Puedes perseguir el pecado, pero recuerda, Dios va a juzgar tu pecado. Ya juzgó en la historia. De eso va a tratar en nuestro mensaje dentro de un momento. Esta gente, o estos hombres que se habían introducido, estaban desafiando a la gente. ¿A qué? A que lo que estaban haciendo está bien, pero al mismo tiempo estaban en rebelión con Dios. Estaban en rebelión. Y lo que Judas hace aquí en estos versículos es dar una serie de ilustraciones para estos hombres religiosos que vivían o perseguían la vida cristiana de otra manera, contraria a la palabra de Dios. Y vamos a ver que estos eran incrédulos. Y a través de esta ilustración vamos a ver que estos también estaban destinados para el juicio eterno, porque versículo 6 habla el juicio del gran día. Versículo 7, al sufrir el castigo del fuego eterno. Dios no va a pasar por alto ninguna herejía. Dios no va a pasar por alto ningún ministro que acepte o promueve tal cosa. Incluso hay una iglesia en Apocalipsis que Dios le da tiempo para que corte todo eso y se arrepiente. Si no, dice, Dios empezaría a matar literalmente ahí. Esto habla del juicio de Dios. Judas quiere que estos creyentes estén, como he dicho la semana pasada, en alerta máxima. Si hay alguien que se infiltra, si hay alguien que promueve cosas inmorales, hay que exhortarlo. En una iglesia, lo primero que hacemos es llamar a disciplina, llamar
o ser llamados varias veces, hermano, no estás viviendo como Dios quiere. No te puedes llamar cristiano si estás viviendo así. Y Judas comienza en el versículo 5. Ahora dice, quiero recordaros. Hermanos, lo que estoy diciendo no es algo nuevo. Tú, por leer tu Biblia en los años de cristianismo, sabes lo que Dios ha hecho con su pueblo cuando el pueblo de Dios empezó a jugar con el pecado. Solamente en el monte de Sinaí puedes recordar. Mientras Moisés está ahí como el Señor arriba en el monte, el pueblo se empezó a jugar con el pecado. Cuando el pueblo de Dios caminaba o se iba a instalar a la tierra prometida, de la misma manera muchos en el camino jugaron y Dios tuvo que ejecutar juicio y muchos murieron. Entonces Dios ha juzgado, y ahora va a decir el versículo 5, ahora quiero recordaros, es que ustedes, Judas y ustedes, se han olvidado lo que Dios ha hecho con nuestros antepasados. Literalmente nosotros no hemos visto a alguien que ha fornicado, adulterado aquí y después haya muerto. Pero sí sabemos de muchos, en otras iglesias, en otros lugares, de que hombres han pecado y han amanecido muertos. Eso sí somos testigos, yo diría, porque al final la iglesia, hermanos, es solo un cuerpo. La iglesia universal formamos todos los que están en Cristo. Y Judas dice, ahora quiero recordarlos. Versículo 5. Dice literalmente, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. ¿Se pueden imaginar? Ustedes ya lo saben todo. Que el Señor, dice, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Hermanos, hay una destrucción, hay un juicio que puede venir con aquellos que pueden estar jugando al pecado o al llamarse cristiano. No solamente es la mentira de Ananías y Zafira. Dios siempre ha sido directo cuando ha sido de inmoralidad. En la Biblia hay muchos juicios. Hoy necesitamos este recordatorio. Ahora, ¿por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza. Incluso se habla de Elías, que tuvo esas pasiones. Tú y yo necesitamos recordarnos a través de esta carta que tenemos esa naturaleza, que potencialmente, que somos propensos. Y hay que tener muy claro, hermanos, esta carta. Ahora, estos ejemplos que están aquí, cuando Judas habla, les voy a recordar, ustedes ya lo saben todo, tiene que ver con sus antepasados. O sea, hay una conexión con sus antepasados, de cómo Dios había hecho sus juicios, pero al mismo tiempo también cómo ellos habían creído. Pero al final hubo desafío, hubo rebelión en los pasados. Y Judas dice, bueno, quiero recordarlos. Ustedes ya lo saben definitivamente, dice Judas. Es un recordatorio. Y nuestra naturaleza, por más que nosotros podemos decir en estas áreas, uno puede decir, me he fortalecido. Es difícil que en estas áreas yo sea sacudido o movido. Hermanos, fácilmente omitimos, fácilmente olvidamos cosas que ya sabemos. Ahora, lo que están haciendo estos líderes o estos oyentes a los cuales Judas se dirige, ellos dicen que estos han sido destinados para eso. Al menos que en esta noche podamos quedarnos que si es que la Escritura dice que si Dios ha juzgado a los antepasados, Dios también va a juzgar a los presentes y a los futuros que pervierten su gracia. Y hay ciertas personas, también dice el texto, que han sido destinados para esa destrucción final, para esa destrucción fija. Y lo asombroso de estos hombres del cual Judas habla, son hombres que han entrado, son hombres que están en el púlpito y están promoviendo, están aceptando, como la Biblia dice, impíos.
hombres impíos están pervirtiendo la gracia y no están tratando de elevar la adoración a Dios, no están llevando a la comunidad, hablando del pueblo de Dios, a ver que su pecado los está alejando de Dios. Ahora, hay ciertas cosas que el pueblo de Dios sabía. Y aquí Judas les recuerda que a través de estos ejemplos bíblicos, uno puede, hermanos, decir no a estos patrones, negarnos a esos deseos, como dice a Tito en su carta. Y no solamente, hermanos, la lucha o la batalla se libra en la mente, sino las escrituras tienen que estar en tu mente. Estos ejemplos, uno diría, yo no tengo nada que ver, mi iglesia no es como la audiencia de Judas. Pero ¿quién te asegura eso? ¿Quién te asegura? Pero aquí habían estos hombres religiosos que estaban colados, que estaban en la esfera alrededor de la iglesia. Ahora, primeramente, honestamente, veamos nuestra naturaleza que tenemos. ¿Tenemos esas pasiones? Sí, lo tenemos. No tenemos que ser profeta para admitirlo. Lo que nunca queremos hacer es excusarlo. Pero aquí se está tolerando, está aprobando. Y es contraria. Por eso la doctrina de la gracia de Dios no puede pervertirse. El libertinaje. Juan diría, es gracia sobre gracia. Y Pablo, hemos visto en Romanos capítulo 6, ¿cómo volveremos? ¿Cómo volveremos? Lo que debemos hacer inmediatamente es, cuando hombres y mujeres han fallado, hemos visto en los relatos históricos, hemos visto en las iglesias, es ir directamente a Dios y confesarlo. Y que esa gracia te restaure y que esa gracia te purifique cada día. Porque si no se hace eso, hermanos, una vez que nace el pecado, ¿qué pasa? Llega la muerte. Y el hermano directo, porque el medio hermano es Jesucristo, y el hermano de Judas, dice en Santiago, capítulo 1, versículo 15, exactamente, habla de eso, ¿no? De las concupiscencias que están en nosotros. Y cómo tienes que mantenerte alerta. No hay manera para excusar. No hay manera. Pero dicho de otra manera, cuando la gracia se pervierte, empieza el deterioro espiritual, empieza el abandono de los medios de gracia que antes tú constantemente estabas tras ella, la oración, estar en los cultos, tu servicio. Hay un deterioro. Lo contrario a esto es que cuando estamos constantemente alertas, somos responsables de una manera bíblica, poder, hermanos, refrenar esas pasiones del cual también habla Santiago. Y la gracia de Dios es la enseñanza de la palabra de Dios que opera en los creyentes. Primer ejemplo que Judas va a darnos aquí, versículo 5. El ejemplo de los israelitas incrédulos que fueron destruidos. Y esta historia, o esta ilustración, está en Números capítulo 14, versículos 11 y 12. Tiene que ver, por eso dice Judas, yo les voy a recordar. Quiero recordarlos. Aunque ustedes ya definitivamente lo saben, pero estas historias bíblicas que Judas conecta aquí se refieren a esos eventos, de cómo, si vamos un poco al capítulo 13 y capítulo 14, no lo voy a leer todo, pero que también Pablo en un momento en el 1 Corintios capítulo 10 dice, todos estos hechos son históricos, pero hermanos, dice Pablo, están para que, están como ejemplo para que ustedes no puedan volver a caer. Y los hijos de Israel estaban ahí en Cades Barnea, que es la tierra que Dios nos ha prometido, y estaban listos para darles esa tierra al pueblo de Israel.
Entonces, la historia, en el capítulo 13, Josué envía espías, ¿verdad? Sabemos esa historia, y de cómo 10 de ellos traen noticias negativas y 2 de ellos traen noticias, ¿no?, de ánimo para el pueblo Israel. Pero en ese momento, cuando esto está sucediendo en el capítulo 13, ¿no?, unos ven que es una tierra que fluye leche y miel, el otro grupo mayor indica de que es ¿cómo vamos a entrar? Son muy fuertes, y ahí empezó la lucha. Pero el tema es que los dos, hablando de los dos grupos, los 10 y los 2, vieron lo mismo. Vieron lo mismo. 2 espías decidieron dar un informe distinto. Y el otro era Josué y Caleb, hablamos de los 10. Pero lo que estaba pasando ahí tiene que ver con lo que comunicaron al final, es lo que nos importa. Porque la mayoría se fue con los 10. Se empezaron, dice la historia, a angustiar. Vieron dificultad entre ellos. Y cómo eso estaba poniendo en contra de los líderes, hablando de los que estaban dirigiéndoles. Y la palabra ahí, el resumen, era incredulidad. Y no creer en la palabra de Dios, hermanos, es un asunto serio. Dios había dicho que van a entrar, van a tomar la tierra. Pero la respuesta a la visita de los espías fue una manifestación de incredulidad. Y de ahí podemos un poco avanzar a la historia de Éxodo capítulo 32. Si por un momento quisiéramos ver ahí cómo es que cuando Moisés está en el monte con Dios y los hijos de Israel pensaron que no sé qué habrá pasado con Moisés o cuándo regresará. Entonces el pueblo empezó a tomar un becerro, ¿no? Aarón, haznos un Dios. Y Aarón, obediente al pueblo, empezó a tomar ese pendiente, todo lo que tenía que ver con objetos para formar un ídolo. Entonces Aarón construyó un ídolo. Pero no sabemos qué ha pasado con Moisés. Esa historia está en Éxodo capítulo 32. Y así el pueblo empezó a participar en una orgía donde había un desenfreno de inmoralidad, hombres y mujeres, jóvenes y por decir ancianos. Entonces yo creo que Judas está haciendo esa conexión con lo que hoy día estamos viendo. En ese momento Dios literalmente destruyó a su pueblo. Y es lo que Judas está diciendo: ustedes lo saben. Ustedes lo saben todo, definitivamente lo sepáis, dice ahí. Hubo un juicio divino. Dios destruyó ahí. Y la destrucción que realiza el Señor probablemente sea una referencia al Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia no se puede pervertir viviendo una vida de inmoralidad. Y ahora la advertencia, tengo entendido, está dirigido al pueblo de Dios que no cree en la palabra de Dios. Si contextualizamos esa historia que fue literal, y no creyeron, primeramente el mensaje, y no creyeron que Dios los iba a conducir a través de Moisés, porque no sé qué había pasado con Moisés, entonces vivamos como querramos. Hermanos, es una advertencia, que si el pueblo de Dios hoy día no cree lo que Dios dice de este tema, entonces muchos van a caer y muchos van a creer y van a decir: la inmoralidad sexual no es malo, que puedes fornicar, que puedes pecar antes de casarte, no es malo. Judas dice en su carta eso. Hermanos, estos hombres y mujeres que piensan así están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Eso están haciendo. Y Judas advierte que Dios destruirá a su pueblo, y lo ha hecho en el pasado. Debemos creer lo que dice Dios. Fue John Owen que dijo: mata el pecado te matará a ti, basado en una exposición de Romanos en capítulo 8. Estos relatos es verdaderamente para que estés bien seguro
Y tenemos que, hermanos, hacer todo lo posible en tu vida personal, en la iglesia, tomar la enseñanza. Ahora, haciendo esta conexión del juicio de Dios que llevó con los judíos en el Nuevo Testamento, usted tiene ahí en Apocalipsis capítulo 2, una página más adelante, hablando de la iglesia en Tiatira. Jesucristo dice a la iglesia el mismo mensaje, que había allí una mujer en esa iglesia que promovía la inmoralidad, y de hecho decía que no había nada malo en eso. Capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos llaman, os digo, no os impongo otra carga. ¿Qué estaba pasando? Si ustedes los versículos anteriores, versículo 22, mira, dice, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios destruyó en el pasado, y hoy lo hace. Este es un anuncio del Señor Jesucristo a una iglesia histórica que sí existió, y había una mujer ahí que promovía, llamada Jezabel, que decía ser profetisa, y enseñaba y dice, y seducía a sus siervos a que cometan actos inmorales, versículo 20, y que cometan, dicen, cosas sacrificadas, y coman, cosas sacrificadas a los ídolos. Judas está tomando, hermanos, una exhortación para todos. Es una advertencia que tiene que comprenderse. Jesucristo dice que voy a empezar no a disciplinarte, sino a destruirte. Que si no te arrepientes. Versículo 21. Le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Lo mismo que Judas está recordándonos. Lo que Judas quería que el pueblo de Dios supiera es que si uno empieza a convertir la gracia de Dios para aprobar la inmoralidad, Judas dice, Dios ha destruido su pueblo y Dios te va a destruir a ti. Lo hizo en el pasado y lo va a hacer. Ahora, una cosa es luchar con nuestra carne y una cosa es ser honesto con Dios, pero una cosa muy distinta, hermanos, es decir, que la palabra de Dios afirma que puedes vivir así. Eso es lo que estaba pasando con los oyentes o la audiencia al cual Judas se dirige. Y era promover la inmoralidad. Segunda ilustración, versículo 6, el ejemplo de ángeles desertores que fueron juzgados. Si volvemos a nuestro texto, dice versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Si Dios destruyó a los incrédulos, aquellos que no creyeron lo que Dios había prometido, de que los introduciría y estaría en una tierra donde fluye leche y miel, donde no se cuidaron de guardar las leyes, el cual a través de Moisés fue dada. Ahora, este texto, Judas empieza a hablar de los ángeles desertores, o de los ángeles que no conservaron su señorío original. Empezamos en el primer versículo hablando de que hay llamados, aquellos que son llamados para vida eterna, desde la eternidad, desde la doctrina de la elección, pero de la misma manera también aquí en el versículo 6 implícitamente habla de aquellos ángeles que no han sido elegidos, los cuales aquí serían los que no conservaron su señorío original. Voy a decir algo, hermanos. El hombre ha recibido gracia. Los ángeles no han recibido gracia, no conocen gracia. Puedes ver la profundidad entonces de lo que implica recibir la gracia. Aquí vamos a hablar
de ángeles que no conocen gracia, perdón, misericordia, solamente juicio. Dice, estos abandonaron su morada legítima y han sido reservados o guardados en prisiones eternas. Eso también nos dice que ellos no están por encima de la autoridad de su Creador. Porque si Satanás tuviera el poder para poder ser liberado de esas prisiones eternas, sería libre, pero no tiene esa capacidad. Hermanos, si Dios juzga a los hombres, si Dios juzga a aquellos ángeles ahora caídos por no conservar o posiblemente por no someterse a su Creador primario, porque soy un Creador, pero cuando hablo de primario hablo de origen. Entonces, este grupo de ángeles no guardaron esa posición privilegiada. Solamente uno lo pensó y se rebeló, y un grupo, como dice Apocalipsis, se unió. Y entonces empezó la rebeldía. Y bueno, una vez que fueron echados del paraíso, hermanos, entró el pecado mayor, porque ahora sí Satanás está en rebelión contra Dios, y lo que ha hecho en este mundo es poner a la creación en contra de su Creador. No vamos a hablar un poco del tema, pero algunos estipulan o ven Génesis 6, ¿no?, de cómo los ángeles fueron enviados, o que fueron, como dice, echados del cielo. Inmediatamente hubo inmoralidad con mujeres en este mundo. No es el tema, pero algunos piensan eso. Pero una vez que Satanás está aquí, hermanos, usa, así como generó en el cielo una rebelión, está haciendo eso aquí, a través de la inmoralidad, porque al final los ángeles ahora están bajo la ira de Dios, están en esas prisiones celestes, guardados para el día del juicio final. Y Pedro diría en el capítulo 2, en segunda carta, versículo 4, en esa profundidad de las tinieblas, reservados para el juicio. Esto es algo que es real, es algo que va a pasar. Por ahí no nos vamos a ir a la historia, pero Judas está presentando esta verdad que es inspirada. Tal vez algunos dirían que esta rebelión, hablando de los libros no inspirados, está en 1 de Enoc, versículos 6 al 19, habla de los ángeles caídos y toda la historia que no está en nuestro texto, ¿no? Tenemos los 6 libros, pero hermanos, este libro está inspirado. Y Judas lo está poniendo para que también lo sepamos, que esos ángeles que tenían tal privilegio, que esos cristianos que pueden tener tales privilegios de participar de las cosas sagradas, al final sean destruidos. Elí era un hombre que presentaba como sacerdote sacrificios, pero dice la Biblia, tuvo hijos impíos, ¿no? Dice, arrastraban a las mujercillas. Y hemos leído la semana pasada Pablo en su carta, hablando a Timoteo. Ahora, volviendo al versículo 6, Dios juzgó a los ángeles y también juzgará y destruirá a los hombres. Entonces queda esa conclusión. Ahora, la razón es por la rebelión. Aún ellos, fue definitivo para ellos. Un solo pensamiento fue final. Pero hablando para el hombre, hermanos, cuando hemos pecado, como David, uno puede arrepentirse. He pecado contra ti. Contra ti y contra ti solo he pecado. Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y todos saben ese pecado de David, y no significa que primero vamos a ceder a eso para repetir esa oración, pero Dios juzgó a los ángeles
Dios destruirá a los hombres que proceden de la misma manera inmoral. Ahora estos ángeles, como tenían tal privilegio que estaban o veían a Dios tan cercamente, estaban tan cerca de Dios, contemplar la gloria de Dios, estar en su presencia. Isaías 6 un poco nos acerca a eso, ¿no? Los querubines, los arcángeles habían experimentado el estar en la presencia de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 al 15 un poco habla de cómo los demonios, o los servidores, y también los emisarios que puede tener Satanás, pueden promover toda inmoralidad en revistas públicas, en canales de televisión y muchas otras maneras. También puede pasar esto en la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 habla de que un día nosotros juzgaremos a los ángeles. Y probablemente esos ángeles que promueven la desnudez, hablo de ángeles caídos, sean ellos a quienes vamos a juzgar. Por último, versículo 7. El ejemplo de la inmoralidad en Sodoma y Gomorra, quienes fueron castigados con fuego eterno. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Una vez más, juicio, castigo eterno. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Quién no conoce lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Yo diría la mayoría, y un cristiano yo creo que hasta se lo sabe de memoria, pero esto es una ilustración de lo cual dice, ustedes ya saben, lo saben todo, pero quiero recordarlos. Judas nos va a recordar lo que sucede a las personas que persiguen perversiones sexuales, inmorales y lujuriosas. Aquellos que persiguen, y la historia proviene en Génesis capítulo 17, capítulo 18. Pero antes de eso, Abraham ha recibido a los 3 ángeles. Uno de ellos dice que es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra? Bueno, 2 ángeles, una vez que, Abraham recibe, hace posada, ¿no? Los alimenta, pero ellos habían sido enviados para un trabajo. Hablando de estos ángeles, entonces la historia habla que dos de los ángeles tenían que ir a Sodoma y a Gomorra, y esta es una referencia a los ángeles. El versículo 7 va a hablar, bueno, más directamente de aquellos que, dice, de aquellos que se corrompieron y siguieron carne extraña. Había leído usted de esta manera en esta versión, pero esta carne no es una carne física, por decir la carne que podemos comer, pero esto habla de una norma. Cuando vamos a decir norma, vamos a decir que algo extraño. No es algo con el cual uno puede estar constantemente o todo el tiempo consumiendo, por decir, si quiero usar una palabra, pero este texto habla de hombres, ¿no? En realidad que eran hombres que iban a tomar a hombres para tener relaciones sexuales. Eso había en Sodoma y Gomorra. Está nuestro estimado hermano ahí, Lot. Lot tiene su hija, dice la historia. Pero una vez que recibe la visita de estos ángeles y el pueblo ahí vio, dice, la llegada, entonces quería que Lot los entregara a estos hombres. Y a esto llama el hecho de buscar, el hecho de querer carne extraña, habla de eso. No era algo que estaba establecido por la norma de Dios. No era algo que Dios aprobaría, pero ese era el comportamiento inmoral excesivo en la gente de Sodoma y Gomorra. Para Dios eso era abominable. Dios no permitió que pasara
con sus criaturas que obedecen órdenes. Dios no permitió que Lot pudiera ser afectado por eso, sino que inmediatamente dice, Dios les envió una ceguera. Quedaron ciegos. Pero en estos hombres había un desenfreno, un deseo sexual que no era normal entre un hombre y una mujer, sino un deseo de hombre a hombre, y esto era antinatural, que es nosotros como llamamos anormal. Y este ejemplo que está aquí Judas recordándonos, hermanos, fue para que los oyentes de Judas, que estaban pervirtiendo la gracia de Dios. Como cuando hablamos de libertinaje, hablamos, hermanos, no solo de una vida licenciosa, porque hoy día es fácil, incluso, como dije en mi primer mensaje, si usted prende un canal de televisión y dice cristiano, y lo primero que va a ver tal vez es predicando o un hombre homosexual, o tal vez un pastor casando a dos homosexuales. Eso no debe asombrarte porque es real. Este ejemplo que tenemos ahí, y el resultado de esto es que al final Dios lo destruyó por la perversión que tenían, porque al final Sodoma y Gomorra ardió en fuego. Dios hizo llover fuego del cielo, y sabemos quién se libró, y fue por la misericordia de Dios. Y la razón del juicio de Sodoma y Gomorra se debió a la búsqueda de carne extraña. Es antinatural, mujer con mujer, hombre con hombre, a los ojos de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a Sodoma y Gomorra. Y Cristo dijo que en los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Yo recuerdo hace 20 años atrás, ya había indicios, ya había manifestaciones, casi natural, esas inclinaciones, afeminados, afeminadas. Pero retrocedo 30 años atrás, era muy poco ver, incluso en los canales de televisión, infiltrado en dibujos animados, infiltrado en programas de educación o simplemente de entretenimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos hace 50 años, 60 años, por los 50, por los 70, la gente se ruborizaba? Si uno veía un hombre de una mujer mal vestida, era fácil de percibirlo, era visto como una ramera, una prostituta en las calles. Así era visto, pero hoy día no es así. Hoy todo está siendo más bien promovido. Y de ahí que Judas sea una carta para este tiempo. Y lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y otras ciudades, hermanos, tiene que ver con la destrucción de Dios. De cómo Dios los destruyó, castigó a los sodomitas como ejemplo de fuego eterno. Hoy día, si eso pasara en nuestro país, ¿se imaginan cuántos sodomitas serían exterminados, consumidos por el fuego que Dios enviaría sobre ellos? No lo vemos, pero eso pasó con el pueblo de Dios. Solamente es un cambio de conducta. Algunos dicen que o buscan un tercer sexo. No hay, pero está como ejemplo. Pero vamos a seguir en el ya para finalizar, y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la homosexualidad. Éxodo capítulo 18, versículo 13 dice que la homosexualidad es una abominación a los ojos de Dios. Romanos habla de que las personas, que persisten en eso, viven en eso, ya han sido condenados, han sido entregados. Es una violación al orden natural de Dios. Si a los ojos de Dios es así, y esos hombres y mujeres pueden estar en las iglesias, ten mucho cuidado. Tengo una historia muy cercana, no voy a decir nombres, pero
Si uno es invitado a bautizar una iglesia y bautiza a un hombre o a una mujer sin saber su pasado, probablemente haya sido homosexual, una lesbiana, hay mucha falta de esa iglesia. La iglesia tiene que informar que hasta o tiene ese trasfondo, hay que conocer un poco. Yo he escuchado historias así, de conocidos míos. Y Judas nos exhorta. Debemos contender entonces ardientemente. La gracia de Dios no es barata. Y Pablo también en Romanos nos dice que están bajo el juicio de Dios y van rumbo al juicio final. Pero estos dirían, Dios nos ama. Nosotros leemos la Biblia. ¿Cómo va Dios castigarnos? ¿Cómo Dios va a enviarnos al infierno? Hay marchas. Recién el mes pasado se realizó una marcha a nivel nacional del movimiento LGTB, a nivel nacional, reclamando sus derechos. Una candidata que hoy día no acepta, por un lado, ¿no?, lo que ya el país ha tomado en sus votos, dijo que el Perú no está todavía preparado para eso. Eso me hace suponer que va a llegar un momento donde va a tener que aceptar, cuando tiene que aceptarse, va a haber leyes, van a promover, y Pablo solamente dice, ellos están camino al juicio. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de eso. Versículo 7 habla o ilustra el fuego eterno. La gracia de Dios, hermanos, amigos, no promueve la inmoralidad sexual, lo condena. Voy a repetirlo. La gracia de Dios no promueve la inmoralidad sexual, sino lo condena. Judas aquí dice, ustedes lo saben, siempre lo han sabido. Cualquier conducta, cualquier comportamiento, Dios lo desaprueba. Pero Dios también puede apiadarse, puede perdonar si ese hombre o si esa mujer se vuelve de ese pecado y puede conocer la gracia de Dios. Termino con lo que Jesús dijo que en los últimos tiempos, que la inmoralidad sexual y la homosexualidad va a crecer en número o en escala. Lucas capítulo 17, con eso termino, versículo 26 hasta el versículo 30. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estoy en visita, si es que me ayuda. Capítulo 17, versículo 26. Sigo leyendo. Fue lo mismo que ocurrió, versículo 28, en los días de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían y plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Escuche lo que sigue. Versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo de Dios sea revelado. Estamos próximos. El Señor ha de manifestarse. El Señor ha de volver. Y la inmoralidad sexual va a crecer como los días. Pero estas advertencias están sobre todo para los líderes que promueven o aceptan. Para la iglesia que puede tolerar, como en Tiatira, o como la iglesia que en gracia soberana puede aceptar y tolerar tales pecados. Tomemos en serio entonces como ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, estas cosas escribieron. Oremos. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Tu palabra es santa y tus hijos son llamados a ser santos. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Todo aquel que profesa el nombre de Cristo ha de apartarse, oh Señor, de estos caminos de los impíos. Señor, ten misericordia para con tu pueblo que puede estar envuelto en estos pecados.
Los días pueden estar contados si persisten, oh Dios, en los pecados, enfermedad o muerte instantánea o juicio futuro. Señor, revélate, muéstranos, oh Señor, para no tolerar esto en nosotros. Y gracias por tu palabra que nos confronta, nos advierte y también, Señor, nos alerta a todos, que estemos, oh Señor, siempre listos para contender por la gracia de tu Hijo que hemos recibido. Alabado seas Dios, en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Dios los bendiga.